El Nican Mopohua recoge la vivencia del milagro guadalupano que se ha vuelto esencial para nosotros. En México, la Santísima Madre tuvo el amorosísimo gesto de visitarnos y regalarnos su mensaje a ti, a mí, a todos, palabras de ternura infinita que como torrentes de agua fresca dan vida a nuestro seco jardín. La Virgen María, sin ningún estruendo ni suntuosidad, como suelen ser los planes del Señor, se presentó ante el sencillo Juan Diego, quien al principio no entendía nada de lo que sucedía. Incluso ingenuamente quiso evitarlo, pues sus preocupaciones lo abrumaban y no se consideraba suficiente para tan magna tarea. Pero ella salió a su encuentro porque sabía cuán necesaria sería su presencia para él y para todos nosotros a través de los siglos en los que sigue hablándonos individualmente. Desde ese primer día, María de Guadalupe nos busca, nos encuentra para hablarnos de su amor que no muda. Escuchemos juntos este milagro de amor guadalupano y dejemos que su mensaje le hable a nuestro corazón. Aquí se cuenta, se ordena, cómo hace poco milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, allá en el Tepeyac de renombre Guadalupe. Primero se hizo ver de un indito su nombre, Juan Diego, y después se apareció su preciosa imagen delante del reciente obispo, don Fray Juan de Zumárraga. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el conocimiento de aquel por quien se vive, el verdadero Dios. En aquella sazón, el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán, y en las cosas de Dios, en todo pertenecía a Tlatilolco. Era sábado muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos, y al llegar, cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos, al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos. Sus cantos sobrepujaban al del coyoltotl y del tzinitzcán y al de otros pájaros finos. Se detuvo Juan Diego, se dijo: ¿por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo? Quizá nomás lo estoy soñando, quizá solamente lo veo entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores y en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo, arriba del cerrillo del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban, de arriba del cerrillo le decían: Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación pasaba en su corazón ni ninguna cosa lo alteraba, antes se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban, y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella, y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos, el resplandor de ella como piedras preciosas, como ajorcas, todo lo más bello parecía, y la tierra, como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que ahí se suelen dar parecían como esmeraldas, como turquesa aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus aguates relucían como el oro. En su presencia se postró, escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Le dijo: escucha, hijo mío el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Y él le contestó: mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré, a tu casita de México, Tlatilolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Enseguida con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad. Le dice: sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo
que aquí me levante en mi casita sagrada en donde lo mostraré. Lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva. Tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Anda al palacio del obispo de México y le dirás, como yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás cuanto has visto y admirado y lo que has oído, y que así esté tu corazón. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de allí merecerás con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. E inmediatamente en su presencia se postró. Le dijo, Señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora de ti me aparto yo, tu pobre indito. Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda. Vino a encontrar la calzada. Viene derecho a México. Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente había llegado, gobernante sacerdote. Su nombre era don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. Y en cuanto llegó luego hace el intento de verlo. Le ruega a sus servidores, a sus ayudantes que vayan a decírselo. Después de pasado largo rato vinieron a llamarlo, cuando mandó el señor obispo que entrara. Y en cuanto entró, luego ante él se arrodilló, se postró. Luego ya le descubre, le cuenta el precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje, y también le dice todo lo que admiró, lo que vio, lo que oyó. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto. Le respondió, le dijo, Hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré. Bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad, tu deseo. Salió, venía triste porque no se realizó de inmediato su encargo. Luego se volvió al terminar el día. Luego de allá se vino derecho a la cumbre del cerrillo y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo, allí cabalmente donde la primera vez se le apareció. Lo estaba esperando. Y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo, Patroncita, señora, reina, hija mía la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra. Aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote, lo vi. Ante él expuse tu aliento, tu palabra como me lo mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente. Pero por lo que me respondió, como que no lo entendió, no lo tiene por cierto. Me dijo, otra vez vendrás, aún con calma te escucharé. Bien aún desde el principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad. Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa que quieres que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento o que tal vez no es de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía, que alguno de los nobles estimados que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque en verdad, yo soy un hombre de campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías. Virgencita mía, hija menor, señora, niña, por favor dispénsame, afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora dueña mía. Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración. Escucha, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros a quienes encargué que lleven mi aliento, mi palabra para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad,
para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile de qué modo yo personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios, te mando. Juan Diego por su parte le respondió, le dijo: Señora mía, reina, muchachita mía, que no angustia yo con pena tu rostro, tu corazón. Con todo gusto iré a poner por obra tu aliento, tu palabra. De ninguna manera lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el camino. Iré a poner en obra tu voluntad, pero tal vez no seré oído, y si fuere oído, quizás no seré creído. Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a devolver tu palabra a tu aliento, lo que me responda el gobernante sacerdote. Ya me despido de ti respetuosamente, hija mía, la más pequeña, jovencita, señora, niña mía, descansa otro poquito. Y luego se fue él a su casa a descansar. Al día siguiente, domingo, bien todavía en la nochecilla, todo aún estaba oscuro. De allá salió de su casa hacia acá, derecho a Tlatelolco. Vino a aprender las cosas divinas y a ser contado en lista. Luego, para ver al gobernante sacerdote. Ya eso de las 10 fue cuando ya estuvo preparado. Así, ya había oído misa y fue contado en la lista, y toda la gente se había ido. Pero él, Juan Diego, luego fue al palacio a la casa del señor obispo, y en cuanto llegó, puso todo su empeño para verlo y con mucha dificultad otra vez lo vio. A sus pies se arrodilló, lloró, se puso triste al hablarle, al descubrirle el venerable aliento, la venerable palabra de la Reina del Cielo, que ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la perfecta Virgen, de hacerle, de erigirle su casita sagrada en donde ella lo había dicho, en donde ella la quería. Mas el gobernante obispo muchísimas cosas le preguntó, le investigó para poder cerciorarse dónde la había visto, cómo era ella. Todo absolutamente se lo refirió al señor obispo, y aunque todo absolutamente se lo declaró y todo lo que vio, lo que admiró, que aparecía con toda claridad que ella era la perfecta Virgen, la amable, maravillosa Madre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, no luego se cumplió su deseo. Dijo el obispo que no solo por su palabra su petición se haría, se realizaría lo que él pedía, que era muy necesaria alguna señal para que bien pudiera ser creído, como a él lo enviaba como mensajero la Reina del Cielo en persona. Tan pronto como lo escuchó Juan Diego, le dijo al obispo: Señor gobernante, ¿cuál será la señal que pides? Porque luego iré a pedírsela a la Reina del Cielo que me envió. Y como vio al obispo que él ratificaba, que en nada vacilaba ni dudaba, luego lo hizo irse. Y en cuanto se va, enseguida el obispo manda a algunos de los de su casa, en los que tenía absoluta confianza, que lo vayan a seguir, que bien lo observaran a dónde iba, a quién veía, con quién hablaba. Y así se hizo. Y Juan Diego se fue derecho, siguió la calzada. Pero los que lo seguían donde se abre la barranca cerca del Tepeyac, en el puente de madera, lo vinieron a perder. Y aunque por todas partes buscaron, en ninguna parte lo vieron. Y así se volvieron, no solo porque con ellos se fastidiaron grandemente, sino también porque él los disgustó, los hizo enojar. Así le fueron a contar al señor obispo, le metieron en la cabeza que no le creyera. Le dijeron cómo nomás le contaba mentiras, que solo inventaba lo que venía a decirle, o que solo soñaba o imaginaba lo que le decía, lo que le pedía. Y bien así, lo determinaron que si otra vez venía, regresaba, allí lo agarrarían y fuertemente lo castigarían, para que ya no volviera a decir mentiras ni a alborotar a la gente. Entretanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen diciéndole la respuesta que traía del señor obispo, la que oída por la señora le dijo: Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana, para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá, y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has prodigado. Ea, vete ahora, que mañana aquí te guardo. Y al día siguiente, el lunes, cuando Juan Diego debía llevar alguna señal para ser creído, ya no volvió. Porque cuando fue a llegar a su casa, a un tío suyo de nombre Juan Bernardino, se le había sentado la enfermedad, estaba muy grave. Aún fue a llamar al médico, todavía se ocupó de él, pero ya no era tiempo, pues ya estaba agonizando. Y cuando anocheció, le rogó su tío que cuando aún fuera de madrugada, aún a oscuras, saliera hacia acá, viniera a llamar a Tlatelolco a alguno de los sacerdotes para que fuera a confesarlo, para que fuera a prepararlo, porque ya estaba en su corazón que en verdad ya era tiempo, que ya entonces moriría, porque ya no se levantaría, ya no sanaría. Y el martes, cuando todavía estaba muy oscuro, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote a Tlatelolco. Y cuando se acercó al lado del cerrito al pie del Tepeyac, terminación de la sierra donde sale el camino hacia donde se pone el sol,
en donde antes él había salido, dijo: «Si sigo derecho el camino, no vaya a ser que me vea esta noble señora y seguro como antes, me detendrá para que le lleve la señal al sacerdote que gobierna, como me lo mandó. Que primero nos deje nuestra aflicción, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso al que el pobre de mi tío no hace más que aguardarlo». Y enseguida rodeó el cerro, subió por en medio y de allí, atravesando, vino a pasar hacia donde sale el sol, para rápido ir a llegar a México para que no lo detuviera la reina del cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio, cómo vino a bajar ella de la cumbre del cerrito. Desde allí lo había estado mirando de donde antes lo vio. Le vino a salir al encuentro a un lado del cerro. Le vino a atajar los pasos. Le dijo: «Hijo mío, el más pequeño, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges?» Y él, tal vez un poco se apenó o quizás se avergonzó, o tal vez de ello se asustó, se espantó. Ante ella se postró, la saludó, le dijo: «Mi jovencita, hija mía la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo te amaneció? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha sentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu venerable casa de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, a uno de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a dejarlo preparado, porque en realidad para esto nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas, si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré, para ir a llevar tu venerable aliento, tu venerable palabra, señora muchachita mía. Perdóname, todavía tenme un poco de paciencia, porque con ello no te engaño. Hija mía, la más pequeña, niña mía, mañana sin falta vendré a toda prisa». En cuanto oyó la palabra de Juan Diego, le respondió la compasiva, la perfecta Virgen: «Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante y aflictiva. ¿No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, que no te inquiete, que no te acongoje la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya sanó». Y luego en aquel mismo momento sanó su tío, como después se supo. Y Juan Diego, cuando escuchó el venerable aliento, la venerable palabra de la Reina del Cielo, muchísimo con ello se tranquilizó. Bien con ello se apaciguó su corazón y le suplicó inmediatamente que lo enviara como mensajero a ver al gobernante obispo, a llevarle su señal de comprobación para que él le creyera. Y la Reina Celestial luego le mandó que subiera a la cumbre del cerrito, en donde él la había visto antes. Le dijo: «Sube tú, el más pequeño de mis hijos, a la cumbre del cerrito, y ahí donde tú me viste, donde te di mi mandato, ahí verás extendidas flores variadas. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas, luego baja enseguida, tráelas aquí a mi presencia». Y luego Juan Diego subió el cerrito. Y cuando llegó a la cumbre, mucho se maravilló de cuántas flores ahí se extendían. Tenían abiertas sus corolas, flores las más variadas, bellas y hermosas como las de Castilla, no siendo aún su tiempo de darse, porque era cuando arreciaba el hielo. Las flores estaban difundiendo un olor suavísimo, eran como perlas preciosas, como llenas de rocío de la noche. Enseguida comenzó a cortarlas, todas las juntó, las puso en el hueco de su tilma. Por cierto que en la cumbre del cerrito no se daban ningunas flores, porque es pedregoso, hay abrojos, plantas con espinas, nopaleras, abundancia de mezquites. Y si acaso algunas hierbas pequeñas se solían dar, entonces era el mes de diciembre, todo lo come, lo echa a perder el hielo. Y enseguida vino a bajar, vino a traerle a la niña celestial las diferentes flores que había ido a cortar, y cuando las vio, con sus venerables manos las tomó. Luego las puso de nuevo en el hueco de la tilma de Juan Diego y le dijo: «Hijo mío, el más pequeño,
Estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Y mucho te ordeno con rigor que únicamente a solas en la presencia del obispo extiendas tu tilma y le muestres lo que llevas, y le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar las flores y cada cosa que viste y admiraste. Así tú convencerás en su corazón al que es el gobernante sacerdote. Así él dispondrá que se levante mi casa sagrada que le he pedido. Y en cuanto le dio su mandato la celestial reina, vino a tomar la calzada, viene derecho a México, ya viene contento, ya está calmado su corazón, porque va a salir bien, bien llevará las flores. Mucho viene cuidando lo que está en el hueco de su tilma, no vaya a ser que algo se le caiga. Viene disfrutando del aroma de las diversas flores preciosas. Cuando llegó al palacio del obispo, lo fueron a encontrar el portero y los demás servidores del sacerdote gobernante. Él le suplicó que le dijeran que deseaba verlo, pero ninguno de ellos quiso, no querían escucharlo, o tal vez porque aún estaba muy oscuro, o tal vez porque ya lo conocían que no más los molestaba, los importunaba. Y ya les habían contado sus compañeros, los que lo fueron a perder de vista cuando lo habían ido a seguir. Durante muchísimo rato estuvo esperando la razón, y cuando vieron que por muchísimo rato estuvo allí de pie cabizbajo, sin hacer nada, por si era llamado, y como venía trayendo algo que estaba en el hueco de su tilma, luego pues se le acercaron para ver qué es lo que traía y satisfacer su corazón. Y cuando vio Juan Diego que de ningún modo podía ocultarles lo que llevaba y que por eso lo molestarían, lo empujarían o tal vez lo golpearían, un poquito les mostró que eran flores. Y cuando vieron que todas eran finas, variadas flores como las de Castilla, y como no era tiempo entonces de que se dieran, muchos se admiraron de que estaban muy frescas, con sus corolas abiertas, lo bien que olían, preciosas. Y quisieron coger y sacar unas cuantas. Y 3 veces sucedió que se atrevieron a tomarlas, pero de ningún modo pudieron hacerlo, porque cuando hacían el intento ya no veían las flores, sino como una pintura o un bordado, o cosidas en la tilma las veían. Inmediatamente fueron a decirle al gobernante obispo lo que habían visto, y cómo deseaba verlo el indito que otras veces había venido y que ya hacía muchísimo rato que estaba allí aguardando el permiso porque quería verlo. Y el gobernante obispo, en cuanto lo escuchó, tuvo ya en su corazón de que aquello era la señal para ser convencido, para que él llevara a cabo la obra que solicitaba el hombrecito. Enseguida ordenó que pasara a verlo. Y habiendo entrado en su presencia se postró, como ya antes lo había hecho. Y de nuevo le contó todo lo que había visto, lo que había admirado y su mensaje. Le dijo: Señor mío gobernante, en verdad ya cumplí según me ordenaste. Así fui a decirle a la señora, mi ama, la niña celestial, Santa María, la amada Madre de Dios, que tú pedías una señal para poder creerme, para que le hiciera su casita sagrada allá donde ella te pedía que la construyeras. Y también le dije que yo te había dado mi palabra de venir a traerte alguna señal, alguna prueba de su venerable voluntad, como me lo encargaste. Y ella escuchó bien tu venerable aliento, tu venerable palabra, y recibió con alegría tu petición de la señal de la prueba, para que se cumpla su amable voluntad. Y ahora, cuando era todavía de noche, me mandó para que otra vez viniera a verte, y yo le pedí su señal para ser creído, como me dijo que me la daría, e inmediatamente lo cumplió. Y me mandó a la cumbre del cerrito en donde antes yo la había visto, para que allí cortara diversas flores como las de Castilla. Y yo las fui a cortar. Se las fui a llevar allá abajo, y con sus venerables manos las tomó. Luego de nuevo las puso en el hueco de mi tilma para que te las viniera a traer, para que a ti personalmente te las entregara. Aunque bien yo sabía que no es lugar donde se den flores la cumbre del cerrito, porque solo es pedregoso, hay abrojos, plantas espinosas, nopales silvestres, mezquites, no por ello dudé, ni por ello titubeé. Fui a acercarme a la cumbre del cerrito, miré que ya era la tierra florida. Allí habían brotado variadas flores como las rosas de Castilla, de lo más fino que hay, llenas de rocío, esplendorosas. Así luego las fui a cortar. Y ella me dijo que de su parte te las diera y que así yo probaría para que tú vieras la señal que le pedías para realizar su venerable voluntad y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje. Aquí las tienes. Hazme favor de recibirlas. Y luego extendió su blanca tilma en cuyo hueco estaban las flores.
y al caer al suelo todas las variadas flores como las de Castilla, luego allí en su tilma se convirtió en señal, se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, en donde ahora es conservada en su amada casita, en su sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. Y en cuanto la contempló el obispo gobernante y también todos los que allí estaban, se arrodillaron, mucho la admiraron. Se pusieron de pie para verla, se conmovieron, se afligió su corazón, como que se elevó su corazón, su pensamiento. Y el obispo gobernante con lágrimas, con tristeza, le suplicó, le pidió perdón por no haber realizado su venerable voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. Y el obispo se levantó, desató del cuello de donde estaba atada la vestidura la tilma de Juan Diego, en la que se apareció, en donde se convirtió en venerable señal la reina celestial. Y luego la llevó allá, la fue a colocar en su oratorio, y todavía allí pasó un día entero Juan Diego en la casa del obispo, quien hizo que se quedara allí. Y al día siguiente le dijo, anda, vamos a que me muestres dónde es la venerable voluntad de la reina del cielo que le levante su templo. De inmediato se dio orden de hacerlo, levantarlo. Y Juan Diego, en cuanto mostró en dónde había mandado la señora del cielo que se levantara su casita sagrada, luego pidió permiso que quería ir a su casa para ir a ver a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave cuando lo dejó, y había ido a llamar a uno de los sacerdotes a Tlatelolco para que lo confesara y lo dispusiera, de quien la reina del cielo le había dicho que ya estaba sanado. Pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa. Y cuando llegaron, vieron a su venerable tío que estaba sano, absolutamente nada le dolía. Y él por su parte mucho se admiró de la forma en que su sobrino era acompañado y muy honrado. Le preguntó a su sobrino por qué así sucedía, el que mucho le honraran. Y él le dijo que cuando le dejó ir para llamarle un sacerdote para que lo confesara, lo dispusiera, allá en el Tepeyac se le apareció la señora del cielo, y lo envió a México a ver al gobernante obispo para que allí le edificara su casa en el Tepeyac, y que ella le dijo que no se afligiera porque ya su tío estaba curado, y con esto mucho se tranquilizó su corazón. Su tío le dijo que era verdad, que en aquel preciso momento ella lo sanó, y que la contempló exactamente en la misma forma como se le había parecido a su sobrino, y le dijo cómo a él también lo había enviado a México para que viera al obispo, y que también cuando fuera a verlo, todo absolutamente se lo manifestara, le dijera lo que había contemplado, y la manera maravillosa en que lo había sanado, y que bien así se le llamara, bien así se le nombrara, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Y enseguida llevaron a Juan Bernardino a la presencia del gobernante obispo para que viniera a hablarle, delante de él diera testimonio. Y junto con su sobrino Juan Diego, el obispo los hospedó en su casa unos cuantos días, mientras que se levantó la casita sagrada de la niña reina allá en el Tepeyac, donde se le mostró a Juan Diego. Y después de que el señor obispo la tuvo algún tiempo, trasladó a la iglesia mayor la preciosa reverenciada imagen de la amada niña celestial. La vino a sacar de su palacio, de su oratorio en donde estaba, para que todos la vieran, se admiraran de su preciosa imagen. Y absolutamente todos, toda la ciudad sin faltar nadie, se estremecieron cuando fueron a contemplar, a admirar su preciosa imagen. Venían a conocerla como algo divino, venían a presentarle sus plegarias. Muchos se admiraban en qué milagrosa manera se había aparecido, puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen.